Hola, buenas noches, nuevamente aquí con ustedes. Me presento, me llamo Moy, ya me conocen. Vengo a hacer otro video de nuestra lengua. Vamos a hablar de algunas cosas, los cuales son muy conocidos y muy utilizados, ¿correcto? Vamos a empezar. Silla, putawel, cama, putama, dinero, tomen o dishtapadlen, zapato, tatunot, ropa, tlakat, camino, teje, árbol, kiwe, sembradío, tachanan, maíz, coche, frijol, stapo, naranja, dashash, mamey, jaca, casa, cheque, corazón, naco, cerebro, axquitet, idioma o lengua, tachiwen, gobierno, pushko, maestro, magaltogana, niños, kaman, tía, kinapa. Bueno, mi tía es kinapa, o tía, simplemente la palabra tía significa napa. El significado de tío cambiaría un poco, significa coco. Si usted refiere a una persona que es su tío, o es digamos, mi tío, se pronuncia Kingoko. Em, por ejemplo, en parentescos, vamos a hablar que en mi lengua o con lo que yo crecí, mi abuelita o mi abuela significa Kinana. Eh, Mi abuelito significa Kindata, ¿correcto? Mi hermano significa Kindala. Mm, Asimismo, Kindala significa para mi hermana o mi hermano, ¿correcto? Significa para ambos. Ahora bien, desconozco en otras regiones de los estados, bueno, en otras regiones de la República, la forma en que se pronuncian en cuanto a los parentescos, pero nos pueden apoyar comentándonos qué es lo que difiere o cómo lo pronuncian ustedes. Y pues aquí todos somos libres de opinar y aportar algo de lo que nosotros sabemos, ¿correcto? Bueno, que tengan una excelente tarde, noche o día. Les deseo muchas bendiciones. Y pues, la Nojpaleao, cuentan Dios se casa con Hasta luego.